Enero de 1874. El llano estacado en el norte de Texas. Una meseta desnuda de más de 70.000 kilómetros cuadrados, sin árboles, sin colinas, sin nada que frene el viento. Al mediodía hacía 15 grados sobre cero. 6 horas después, 18 grados bajo cero. Y en medio de esa llanura, un grupo de guerreros comanches, unos 40 hombres con sus caballos, se preparaba para dormir al aire libre. Los tejanos llamaban a ese fenómeno el Blue Norther, el norte azul. Una muralla de nubes de color azul oscuro que aparecía en el horizonte y avanzaba a más de 60 kilómetros por hora. En cuestión de horas, la temperatura podía desplomarse 30 grados. El viento cortaba la piel expuesta en minutos. Los viejos exploradores decían que entre el llano estacado y el Polo Norte solo había una cerca de alambre, y que la cerca estaba caída. Ese mismo frío mató a hombres mucho mejor equipados. Entre 1868 y 1874, el ejército de Estados Unidos lanzó varias campañas de invierno contra los comanches. Los soldados llevaban abrigos de lana, botas de cuero, tiendas de campaña, mantas del gobierno y carretas cargadas de suministros. Aún así, los partes médicos registraron decenas de casos de congelación. Hubo dedos amputados, centinelas retirados del servicio, caballos y mulas muertos de frío por docenas. Y los comanches, la nación que esos soldados perseguían, dormían esa misma noche sobre la misma llanura, sin tiendas de lona, sin botas del ejército, sin carretas, una piel de bisonte, un caballo, un fuego pequeño. Por la mañana estaban vivos, calientes y listos para recorrer 80 kilómetros a caballo. La pregunta es inevitable. ¿Qué sabían ellos que los soldados no sabían? Para entender la respuesta hay que entender quiénes eran. Los comanches no eran una tribu pequeña acorralada. Eran los señores de las llanuras del sur. La comanchería, su territorio, cubría unos 600.000 kilómetros cuadrados, desde Kansas hasta el corazón de Texas. En su momento de máximo poder sumaban decenas de miles de personas y manadas de caballos que se contaban por cientos de miles. Detuvieron el avance del Imperio Español, frenaron a México y durante 40 años pararon en seco a Estados Unidos. Buena parte de ese poder descansaba sobre una habilidad invisible: saber pasar la noche. Una aclaración importante antes de empezar. En los grandes campamentos de invierno las familias dormían en tipis, con hogar central y un forro interior que creaba una cámara de aire caliente. Pero los grupos de guerra, los cazadores y los exploradores pasaban semanas enteras lejos de casa, sin tipi, con lo que cabía sobre un caballo. Este video habla de esas noches, las noches a cielo abierto, donde el margen de error era cero. Y tenemos testigos. Hermann Lehmann, un chico alemán de Texas, fue capturado en mayo de 1870 cerca de Loyal Valley cuando tenía 11 años. Vivió 9 años con los apaches y después con los comanches. Durmió cientos de noches de invierno en la pradera abierta y lo contó todo en sus memorias, publicadas décadas más tarde. Los cronistas militares, los cautivos rescatados y los comancheros que comerciaban con las bandas cuentan lo mismo que él. Los comanches no sobrevivían al frío por resistencia sobrehumana. Sobrevivían por método. Un sistema de decisiones pequeñas ejecutadas cada noche en el mismo orden sin excepción. La primera técnica empezaba horas antes de que se pusiera el sol. La elección del terreno. Un campamento comanche de invierno nunca estaba en la llanura abierta. Buscaban las curvas de los ríos, los arroyos profundos, los cañones que cortan el llano como cicatrices. El cañón de Palo Duro, por ejemplo, se hunde más de 200 metros por debajo del nivel de la meseta. Ahí abajo, el viento que arriba te arranca el calor del cuerpo se convierte en una brisa. Dentro de esas hondonadas crecían los álamos, los cottonwoods de los americanos. Madera para el fuego, corteza tierna que los caballos comían en lo peor del invierno,
y troncos que frenaban el viento todavía más. El agua corría a unos pasos. La hierba seca del fondo del cañón servía de colchón y de pasto. Un solo lugar bien elegido resolvía 4 problemas a la vez: viento, agua, leña y comida para los animales. La ciencia moderna les da la razón. El viento multiplica la pérdida de calor del cuerpo humano. Con aire quieto, un hombre sano a 18 grados bajo cero resiste horas. Con viento de 50 kilómetros por hora, la sensación térmica cae a más de 35 grados bajo cero y la piel expuesta se congela en menos de media hora. La conclusión es simple. La batalla contra el frío se ganaba antes de encender el primer fuego, eligiendo el suelo donde ibas a dormir. La segunda técnica era la cama. Su pieza central era la piel de bisonte de invierno, curtida con los sesos del propio animal hasta dejarla flexible como una manta, con todo el pelo intacto. El pelo de un bisonte de invierno es tan denso que la nieve se acumula sobre el lomo del animal vivo sin llegar a derretirse, porque el calor del cuerpo no atraviesa esa capa. Ese pelo atrapa aire inmóvil, y el aire inmóvil es uno de los mejores aislantes que existen. Los comerciantes de la frontera pagaban una túnica de invierno al doble que una de verano, y no era por moda. El detalle que casi nadie conoce está en cómo la usaban. El pelo iba hacia adentro, contra el cuerpo, no hacia afuera. Y debajo del durmiente, antes que nada, una capa gruesa de hierba seca, de salvia o de ramas de cedro, porque el suelo helado roba calor por contacto directo mucho más rápido que el aire. Puedes taparte con 10 mantas, pero si duermes directamente sobre tierra congelada, la tierra gana siempre. Los que llevaban más de una piel dormían entre 2, una debajo y otra encima, con los bordes doblados bajo el cuerpo para sellar el aire caliente. Nadie dormía solo si podía evitarlo. 2 hombres bajo la misma piel generan casi el doble de calor con la misma superficie expuesta al frío. Cuando había nieve seca, la apilaban contra los bordes de la cama, porque la nieve seca es aire en un 90% y sella las corrientes como un iglú a ras de suelo. La microconclusión es esta: aislarse del suelo importaba más que taparse del cielo, y el calor compartido no era un gesto de cariño, era ingeniería térmica. La ropa seguía la misma lógica: polainas de piel, camisa de gamuza, y por encima la túnica de bisonte, que de día era abrigo y de noche era manta. Los mocasines de invierno se cosían con el pelo hacia adentro, y antes de dormir se rellenaban con hierba seca. Esa hierba absorbía la humedad acumulada durante el día, y al amanecer se cambiaba por hierba nueva. Calzado seco cada mañana, sin secadora y sin repuesto. La tercera técnica era el fuego. Y aquí llega la primera sorpresa, porque el fuego comanche de invierno era pequeño, del tamaño de un sombrero. Los hombres de la frontera lo resumían con una frase que se hizo famosa: el hombre blanco hace un fuego grande y se sienta lejos. El indio hace un fuego pequeño y se sienta cerca. Un fuego grande devora la leña en horas, ilumina el campamento a kilómetros de distancia y te asa por delante mientras te congelas por la espalda. Usaban madera dura, mezquite cuando lo había, que arde despacio y deja brasas que aguantan encendidas toda la noche. Alrededor de esas brasas colocaban piedras. Cuando las piedras estaban bien calientes, las envolvían en cuero o en un trozo de manta y las metían dentro de las camas, junto a los pies. Una piedra caliente irradia calor durante horas. Era una estufa personal sin llama, sin humo y sin riesgo de incendio. La disposición de los durmientes seguía el mismo principio. Se colocaban como los radios de una rueda, con los pies hacia el fuego central y las cabezas hacia afuera. Los pies, que son lo primero que se congela en un ser humano, quedaban en la zona más caliente. Además, el fuego nunca se quedaba huérfano. El que hacía la guardia le acercaba una rama de vez en cuando, y al acostarse cubrían parte de las brasas con ceniza,
una manta mineral que frena la combustión y las mantiene vivas hasta el alba. La microconclusión es clara. No te salva la llamarada grande de la tarde, te salva la brasa humilde que sigue respirando a las 4 de la madrugada. Hasta aquí todo suena razonable. Ahora vienen las 3 técnicas que parecen un error, las que un excursionista moderno haría exactamente al revés, y son precisamente las que marcaban la diferencia entre despertar y no despertar. Número 4. Dormir ligeramente destapado. Parece un suicidio, pero los comanches no se abrigaban al máximo para dormir. Aflojaban la ropa, dejaban salir el exceso de calor, buscaban un punto de frescor soportable. La razón tiene nombre: sudor. Si te abrigas de más, sudas. Si sudas, la ropa y la piel se humedecen. Y el agua conduce el calor unas 25 veces más rápido que el aire seco. La humedad convierte tu propio abrigo en una nevera. Un hombre que suda dentro de su piel de bisonte a medianoche está fabricando su propia muerte para las horas peores, entre las 3 y las 6 de la madrugada, cuando la temperatura toca fondo y el cuerpo humano pasa por su punto metabólico más bajo. Los soldados novatos se envolvían en todo lo que tenían, sudaban y despertaban temblando dentro de ropa mojada. Los comanches hacían lo contrario, dormían frescos para amanecer calientes. La microconclusión duele, pero es verdad. En el frío extremo el primer enemigo no es la nieve, es tu propio sudor. Número 5. Comer grasa justo antes de dormir. La cena de invierno no era ligera, era sebo de bisonte, tuétano sacado de los huesos asados y pemmican, la ración de combate de las llanuras. Carne de bisonte secada al sol, molida hasta convertirla en fibra, mezclada con grasa derretida y a veces con bayas silvestres. Medio kilo de pemmican concentra la energía de varios kilos de carne fresca y aguanta años sin estropearse. La grasa es el combustible perfecto para la noche porque se digiere despacio. La digestión misma genera calor. Los científicos lo llaman termogénesis. Los comanches lo llamaban encender el horno de dentro. Mientras el estómago trabaja, el cuerpo produce su propia calefacción durante horas. Un guerrero comía grasa al anochecer y su metabolismo lo calentaba hasta el amanecer sin gastar ni una rama de leña. Había además un complemento líquido, caldo caliente de huesos hervidos, bebido justo antes de acostarse. La deshidratación espesa la sangre y acelera la congelación de manos y pies, y en invierno la sed engaña. Nadie siente ganas de beber a 18 grados bajo cero. El caldo metía agua, sal, grasa y calor en un solo trago. La microconclusión es doble. La última comida del día era leña para la estufa interior, y beber caliente salvaba tantos dedos como el mejor mocasín. Número 6. Dormir pegado a los caballos. Una partida de guerra comanche movía caballos de sobra, 2 o 3 por jinete, y de noche esos animales se convertían en parte del refugio. La manada se agrupaba en el lado del que venía el viento, y cada caballo de casi media tonelada funcionaba como una muralla de carne caliente. Un caballo mantiene su cuerpo a unos 38 grados. 10 caballos juntos son una estufa viviente y una pantalla contra el viento que ningún muro de lona iguala. Pero el caballo hacía algo más. Vigilaba. Un caballo oye y huele lo que un humano dormido jamás detectaría. Un lobo, un desconocido, otra partida de jinetes acercándose contra el viento. El guerrero dormía con su mejor caballo de guerra atado a una estaca junto a la cama, y muchos ataban la cuerda directamente a su propia muñeca. Si el animal levantaba la cabeza y resoplaba, el hombre estaba despierto y armado en segundos. Había un motivo extra para tenerlos tan cerca. Los ataques para robar caballos llegaban justo antes del amanecer, y un comanche a pie en el llano era un hombre muerto. La microconclusión resume el truco. El caballo era manta, muralla y sistema de alarma, 3 tecnologías en un solo animal. Los comanches, además, no esperaban al Norther, lo leían con horas de ventaja. Un halo alrededor de la luna.
el viento girando de repente hacia el norte, los caballos inquietos oliendo el aire, las aves bajando de la meseta hacia los cañones. Cuando la muralla azul asomaba en el horizonte, el campamento ya estaba reforzando cortavientos y doblando la ración de grasa. El Norther no los sorprendía, los encontraba preparados. El amanecer también tenía su protocolo. Nadie se levantaba de golpe para quedarse quieto al viento. Se comía un puñado de pemmican todavía dentro de la cama. Se cambiaba la hierba de los mocasines, se recogían las pieles aún calientes y se montaba enseguida, porque el movimiento y el calor del caballo bajo el cuerpo devolvían la temperatura en minutos. La primera hora del día era la más traicionera y la llenaban de movimiento. ¿Funcionaba todo esto en la práctica? Tenemos la prueba en dos historias paralelas, del mismo territorio y de los mismos años. La primera la cuenta Hermann Lehmann en sus memorias. Una noche su banda fue sorprendida por un Norther en terreno abierto, sin tiempo de alcanzar un cañón. El chico esperaba morir congelado. Describe cómo los guerreros actuaron sin una sola discusión, como una máquina. Encontraron un pliegue del terreno de apenas 1 metro de profundidad. Colocaron los caballos contra el viento formando un muro vivo. Extendieron las pieles sobre hierba amontonada, se metieron de 2 en 2, comieron pemmican dentro de las camas y se taparon dejando solo un hueco para respirar. Lehmann contó que aquella noche pasó miedo, pero no pasó frío, que durmió. Y que al amanecer, cuando la pradera entera era una lámina de escarcha, los guerreros salieron de las pieles, comieron grasa, montaron y siguieron su camino. Ni un congelado, ni un muerto. Un niño de granja alemana, criado entre estufas y paredes de piedra, sobrevivió a un Norther a la intemperie porque el sistema Comanche lo envolvió por completo. Ahora la otra cara. Noviembre de 1868. Campaña de invierno del ejército contra las aldeas del río Washita. Los cronistas de la expedición describen columnas avanzando bajo ventiscas, guías perdidos en la nieve, hombres con abrigos reglamentarios que se quedaban dormidos en las carretas y despertaban con los pies insensibles. En la campaña del Río Rojo en el otoño de 1874, un Norther golpeó de lleno a las tropas en el llano. Los partes hablan de decenas de soldados con congelaciones y de caballos y mulas muertos por el frío en una sola noche. El detalle brutal es este. Esos soldados llevaban más equipo que cualquier comanche. Tiendas, mantas de lana, tocino, café, médicos, militares. Lo que no llevaban era el sistema. Acampaban donde ordenaba el mapa, no donde mandaba el viento. Hacían fuegos enormes que se comían la leña antes de medianoche. Dormían vestidos, sudados y apretados contra lonas húmedas. El equipo sin conocimiento pierde contra el conocimiento sin equipo. Los propios oficiales acabaron admitiéndolo. Los exploradores del ejército aprendieron a leer el cielo como los comanches, a buscar los cañones, a respetar la muralla azul. El coronel Mackenzie, el hombre que finalmente doblegó a la comanchería en 1874 en el cañón de Palo Duro, lo consiguió atacando justamente su sistema de supervivencia. Cayó sobre los campamentos de invierno, quemó las reservas de comida y sacrificó más de 1000 caballos capturados. Sabía que sin caballos no había muralla, ni alarma, ni huida posible. No venció al guerrero, venció a su noche. Esa es la lección que dejan aquellas noches heladas. Los comanches no desafiaban al invierno, lo administraban. Terreno, cama, fuego, 3 decisiones lógicas. Frescor controlado, grasa en el estómago, caballos alrededor, 3 decisiones que parecen locura y son física pura. Ningún objeto de su equipo valía gran cosa por separado. Todo junto, ejecutado cada noche en el mismo orden, convertía una de las llanuras más letales de América en un dormitorio. Pero dormir era solo la mitad del trabajo. Antes de cerrar los ojos, un guerrero comanche completaba una lista exacta de 7 pasos, y saltarse uno solo podía costar el campamento entero.
En el próximo video desglosamos esas 7 cosas que hacían los comanches antes de dormir para despertar vivos, una por una, con el caso real del campamento que falló en un solo punto y lo perdió todo. Suscríbete y activa la campana para no perderte la continuación de esta serie.